Buenas noches, iglesia. Bienvenidos a la clase número 15 de Hebreos. Les mando un saludo desde el estado de Utah. El día de hoy vamos a tener una clase breve, ya que estoy de viaje, así es que solamente nos enfocaremos en un versículo, en Hebreos 5, versículo 11, parte primera. Y el día de hoy simplemente vamos a tratar de identificar el misterio sobre quién es Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Así es que el título es ¿quién es Melquisedec? Y Hebreos 5, versículo 11, les voy a compartir mi pantalla para que lo leamos. Hebreos 5, y veremos el versículo 11, que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En el contexto de Hebreos, el predicador quiere enseñarles a estos creyentes israelitas, a estos creyentes hebreos, un tema profundo, pero les dice que no puede hacerlo porque los hebreos se habían vuelto tardos para oír, flojos o perezosos en el estudio de la palabra de Dios. Muchas veces la gente al escuchar, creyentes al escuchar predicación expositiva se quejan porque dicen que esta es muy profunda, muy difícil de comprender, pero según el predicador de Hebreos, él les dice a estos creyentes que la razón es que no entienden doctrinas profundas o difíciles es porque ellos se han vuelto tardos para oír, es decir, flojos, perezosos espiritualmente. Y esto significa que ellos no están listos en sus corazones para obedecer y estudiar y aplicar la palabra de Dios a su vida personal. Y por eso estos creyentes no entendían doctrinas difíciles y profundas. Pero esta exhortación de pereza espiritual la dejaremos para la próxima clase. En esta clase número 15 nos enfocaremos en lo que el predicador de Hebreos llama algo difícil de explicar. Y a lo que se está refiriendo el predicador de Hebreos es a la enseñanza del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Si recuerdan, la última vez que estuvimos en Hebreos, vimos cómo Cristo es un sumo sacerdote superior a los del antiguo pacto. Y la clave para entender por qué Cristo es un sumo sacerdote superior es que todos los sumos sacerdotes del pasado eran según el sacerdocio de Aarón, pero Cristo tiene un sacerdocio único según el orden de Melquisedec. Les voy a leer Hebreos 5. Ven conmigo, Hebreos 5. Voy a mostrar mi pantalla, Hebreos 5. Ven conmigo el versículo 4 que vimos la semana pasada. Hebreos 5 y versículo 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esa clase, en esa clase pasada que vimos, es la primera vez en todo Hebreos que se menciona el orden de Melquisedec, el orden como sacerdote de Cristo, el sacerdocio único de Cristo, de acuerdo a Melquisedec. Y una de las grandes diferencias entre los sumos sacerdotes del antiguo pacto, que eran descendientes de Aarón, con la de Cristo, es que los descendientes de Aarón morían y no podían continuar en
su servicio como somos sacerdotes. Pero Cristo, después de haber sido resucitado entre los muertos, en su resurrección fue establecido como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es tan único ese sacerdocio que de Melquisedec que él mismo, perdón, el mismo autor de Hebreos llama a esta enseñanza larga, extensa, profunda y difícil de explicar para estos creyentes judíos que se habían vuelto perezosos para obedecer la palabra de Dios. Miren conmigo Hebreos 5, versículo 11, una vez más, que es nuestro pasaje del día de hoy, esta breve clase, esta breve enseñanza. Hebreos 5, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Dice, y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque es difícil de explicar. No porque el predicador de Hebreos no sabe cómo explicarlo, sino porque es una doctrina profunda, extensa, de la cual hablará más adelante en profundidad. Pero la razón que a uno lo toca es, dice, porque por cuanto sabéis hechos tardos para, oye, los hebreos se habían hecho perezosos en las cosas espirituales. La Biblia nos enseña que la mayoría de las escrituras son claras y muy fáciles de comprender en cuestiones de que eh, Dios no quiere hacer la Biblia confusa. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo fácil de entender hasta para un niño, pero a la misma vez es profundo. Pero a la misma vez hay otras doctrinas dentro de las escrituras que son más difíciles de entender, especialmente si uno no es diligente en ese estudio, si uno es perezoso en las cosas o en la palabra de Dios. Escuchen cómo el apóstol Pedro nos dice que hay ciertas cosas que Pablo escribió en sus cartas que eran difíciles de entender. Les voy a compartir mi pantalla. Según de Pedro 3:15 dice, donde Pedro 3:15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, en todas sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales que hay algunas difíciles de entender. Hay ciertas cosas, ciertas doctrinas que son difíciles de entender. Por la mayor parte, la Biblia es muy clara en su mensaje, pero hay ciertas doctrinas que son difíciles de entender. Y en nuestro pasaje, la razón por la cual es difícil de entender es porque los creyentes de nuestro pasaje se han vuelto perezosos en su vida espiritual. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esta identidad de este hombre, Melquisedec. Y la pregunta es, ¿qué tan misterioso es ese Melquisedec que un autor del Nuevo Testamento diga que es algo difícil de explicar? ¿Cuál es la gran controversia alrededor de Melquisedec? Como mencioné en la última clase, todos sabemos quién es Aarón, pero la gran pregunta aquí es, ¿quién es este hombre llamado Melquisedec? Ahora vamos rápidamente al Antiguo Testamento, a Génesis 14, versículo 17. Les comparto mi pantalla una vez más. Vamos a Génesis 14, donde aparece por primera vez este hombre en la Biblia, este hombre llamado Melquisedec, y aparece él en el versículo 17. En el contexto de este pasaje, Abraham va a la guerra contra 4 reyes poderosos para rescatar
Hanlo su sobrino. Y cuando Abraham regresa de la guerra con la victoria, él es recibido por dos reyes, uno el rey de Sodoma y el otro el rey de Jerusalén llamado Melquisedec. Miren conmigo el versículo 17 al 20, Génesis 14, versículo 17, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Miren el versículo 18. Entonces ahí en el versículo 17 tenemos al primer rey con el que se encuentra Abraham después de esta victoria, el rey de Sodoma, pero en el versículo 18 se nos presenta otro rey. Dice, entonces Melquisedec, aparece por primera vez en la Biblia este hombre misterioso, Melquisedec, rey de Salem, que viene siendo Jerusalén, y noten lo que dice, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y esos son los únicos pasajes que hablan en todo Génesis que mencionan a Melquisedec. Noten que este hombre misterioso, Melquisedec, aparece de la nada en la historia y bendice a Abraham. Pero noten que también a este Melquisedec, a Abraham, le da un diezmo, una ofrenda voluntaria de todo lo que Abraham tenía. ¿Quién es este hombre que es rey, pero también es un sacerdote de Jerusalén? ¿Quién es este hombre que a Abraham honra al darle un diezmo de todo lo que tiene? ¿Quién es este hombre que tiene la habilidad y autoridad de bendecir a Abraham, el padre de la fe? Algunos estudiosos han dicho que este hombre es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación, ya que es presentado en Génesis como alguien superior a Abraham y aparte como Cristo, este Melquisedec es presentado como un rey y también un sumo sacerdote. Esto es algo único, porque si recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando alguien como el rey Usías codició tener los dos oficios de rey y sacerdote, Dios, como un juicio sobre él, hizo que le brotara lepra por el resto de sus días, porque solamente hay un verdadero rey que también es sacerdote, y este es Cristo. Pero la gran pregunta y controversia es, ¿por qué este Melquisedec es llamado rey y sacerdote al igual que Cristo? Y esta es la razón por la cual algunos han concluido que Melquisedec es Cristo antes de su encarnación, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y esa es la gran controversia por la cual el predicador de Hebreos en nuestro pasaje, le voy a compartir la pantalla, en Hebreos 5, regresamos a nuestro pasaje, Hebreos 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? De Melquisedec y su sacerdocio, y cómo Cristo se relaciona con él. Dice, y difícil de explicar por cuanto sabéis hechos tardos para oír. Ahora, el único otro lugar donde aparece en el Antiguo Testamento el nombre de Melquisedec es en el Salmo 110. Vamos al Salmo 110. Ahora, en el Salmo 110 es un salmo de David que presenta al Mesías proféticamente. Miren el versículo 1, dice, Jehová, Dios, David dice, Dios dijo a mi Señor. Aquí está Dios el Padre hablando con el Señor de David. ¿Quién es el Señor de David? Dios el Hijo, el Mesías, el Cristo. Miren el versículo 1. Siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Entonces, este Salmo 110 habla del Mesías como rey proféticamente, que el Mesías sería un rey, pero miren el versículo 4, también habla de él como un sacerdote, pero un sacerdote único, un sacerdote para siempre. Miren el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estaba profetizado que el Mesías sería un rey, pero también tendría el oficio de sumo sacerdote. Y una vez más aparece el nombre de Melquisedec, la figura que vimos en Génesis, que era rey y sumo sacerdote. Dice que el Mesías sería un sacerdote según el orden de este Melquisedec, este hombre misterioso que aparece en Génesis. Ahora, recuerden que todos los sumos sacerdotes bajo el viejo pacto eran del orden de Aarón, todos menos este hombre que no solamente era rey de Jerusalén, sino también sumo sacerdote. Y de repente solamente tenemos Génesis, que habla de este Melquisedec, y Salmo 110, y en todo el Nuevo Testamento no se menciona a Melquisedec hasta que llegamos a Hebreos capítulo 5, que fue nuestra clase pasada, donde el sacerdocio de Melquisedec se le aplica a Cristo. Y para aumentar el misterio de Melquisedec, miren lo que dice Hebreos capítulo 7. Miren lo que dice Hebreos capítulo 7 sobre este hombre. No, vamos a ver del versículo del 1 al 3. Dice, porque este Melquisedec, y nota lo que dice, rey de Salem, rey de Jerusalén, sacerdote de Dios mismo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y también es rey de Salem, rey de Jerusalén. Esto es rey de paz, al igual que Cristo, este Melquisedec, en su nombre significa rey de justicia y era rey de Salem. Esto es rey de paz, rey de justicia y rey de paz. ¿Ven cómo se asimila con Cristo? Noten el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este es un hombre misterioso que no se encuentra ninguna genealogía de él. Ahora recuerden, los sacerdotes, según el orden de Aarón, tenían que ser descendientes de Aarón y por lo tanto tenían genealogías. Pero este Melquisedec es único y no tiene registrada descendencia alguna. Y su sacerdocio es para siempre. Y la gran pregunta de nuestra mini clase esta noche es, ¿era este hombre una apariencia de Cristo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación? Y aunque algunos toman la postura de que era Cristo en una aparición del Antiguo Testamento, yo creo que no era Cristo, sino que apuntaba a Cristo. Y esto pienso que se puede comprobar fácilmente con un exégesis de la palabra de Dios. Ahora, vemos que este hombre era tan misterioso que no había registro de sus inicios, ni genealogía. Y aunque como Cristo es rey y sacerdote, no creo que haya sido Cristo en sí,
¿Por qué? Porque si vemos el Hebreos 7, lo voy a compartir la pantalla, y la clave está en una sola palabra. Hebreos 7, versículo 2 dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, eso es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de Dios ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Y creo que la palabra clave aquí es hecho semejante al Hijo de Dios. No es el Hijo de Dios, sino que es semejante, es un tipo de Cristo. Melquisedec apuntaba a Cristo. Melquisedec es un tipo de Cristo. Hebreos 5, versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, hablando de Melquisedec, y difícil de explicar, por cuanto sabéis, hechos tardos para oír, se han hecho perezosos para oír. El día de hoy solamente veremos con el trasfondo de la pregunta, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec es un tipo de Cristo, no es Cristo, es un tipo de Cristo. Melquisedec apunta a Cristo, ya que Melquisedec no tiene genealogías, ya que Melquisedec es rey y sacerdote, ya que Melquisedec es de un sacerdocio único y para siempre. Cristo en su resurrección ha sido nombrado por el Padre un sumo sacerdote para siempre, un rey y sumo sacerdote, un rey de justicia y un rey de paz. No es Cristo, pero es un tipo de Cristo. En la próxima clase veremos el resto del argumento del predicador de Hebreos sobre Melquisedec y la condición espiritual de los hebreos, pero esta clase basta con el trasfondo de la pregunta, ¿quién es Melquisedec? Hebreos 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis hechos tardos para oír. Que pasen muy buenas noches, iglesia. Una vez más les mando saludos desde Utah. Espero verlos pronto. Que Dios les bendiga.